Bien, entonces, buenas tardes. Y lo primero, extenderles una cordial bienvenida a nuestra videotutoría número 4. Bueno, en realidad toda la semana que ha sido de videotutorías. Y esta última que corresponde como a una sesión de bastantes ejercicios prácticos. Hoy vamos a estar trabajando con el capítulo número 4 de la asignatura, del libro de la asignatura, y corresponde a gráficas. Entre los principales contenidos que vamos a estar trabajando, las tres secciones del capítulo. La primera, que es una introducción al plano cartesiano y algunos detalles con respecto a distancia entre puntos, punto medio y demás. La segunda sección, que es la 4.2, que corresponde a gráfica de ecuaciones con dos variables. Y la sección 4.3, que sería gráfica de otros tipos de ecuaciones. Hoy vamos a estar trabajando mucho con el plano cartesiano, ¿verdad? Vamos a ver muchísimas representaciones geométricas de contenidos y de conceptos que hemos estado trabajando desde un punto de vista meramente algebraico. Entonces, hoy vamos como a combinar esa parte, tanto lo algebraico con la representación geométrica en varios aspectos. Bueno, lo primero, para dar una breve introducción, retomar un poquito lo que han estado trabajando en las tutorías previas. Tenemos el plano cartesiano, que se define como dos rectas perpendiculares que se intersecan en un único punto, ¿verdad? Este por acá, y cuya intersección, ¿verdad? Esas dos rectas definen cuatro cuadrantes, que los leemos en sentido contrario a las manecillas del reloj, ¿verdad? Entonces, iniciamos en este primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante. Ahora, a esas dos rectas les hemos puesto por convención cierto nombre, ¿verdad? La recta horizontal la conocemos como el eje X o el eje de las abscisas, y la recta vertical le hemos llamado eje Y o eje de las ordenadas, ¿verdad? Y de acuerdo a cada una de las rectas, pues vamos a interpretar una variable, ¿verdad? Por ejemplo, en X siempre hemos dicho las preimágenes, en el eje Y hemos dicho las imágenes. Entonces son todas estas convenciones que se han ido estableciendo para trabajar con objetos en el plano cartesiano. Ahora, cuando hablamos de puntos de pares ordenados dentro del plano cartesiano, siempre vamos a hacer referencia a posiciones en ese plano a partir de dos coordenadas, ¿verdad? Tenemos que indicar una coordenada en X que me indica en qué valor o en qué posición estoy con respecto al eje X, y también tengo que dar una correspondiente coordenada en Y para indicar mi posición con respecto al eje Y. Entonces, para ubicarme en el plano cartesiano siempre necesito pares ordenados que tengan esas dos coordenadas. Por convención, nuestros pares ordenados siempre van a ser de la forma X, Y. Entonces, la primera coordenada siempre va a corresponder al valor que posicionamos en el eje X, y la coordenada en Y, ¿verdad? Siempre va a ser la segunda de ese par ordenado y corresponde a la coordenada en el eje Y. Ahora, en este primer ejercicio lo que vamos a hacer es tomar estos cuatro pares ordenados y los vamos a representar en el plano cartesiano, ¿verdad? Podemos iniciar con el punto A, que es el menos 2,3. Nada más acá interpretar, este menos 2 hace referencia a una coordenada en X y este 3 en Y. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Ubicar esos dos valores en sus respectivos ejes. Me voy primero con el menos 2. Y como eso corresponde al eje Y, tengo que ubicarme en el menos 2, pero en el eje horizontal. Y luego ubico el 3, pero que sería más bien coordenada en Y. Entonces lo busco sobre el eje Y. Y lo que vamos a hacer es que en esos puntos, primero en la coordenada de X, vamos a trazar una línea vertical que pase por ese menos 2 y paralelo al eje Y. Y lo mismo vamos a hacer con 3, una línea, en este caso horizontal, que pase por 3 y paralelo al eje X. Y donde esas dos líneas, donde esas dos rectas punteadas se intersecan, es donde está la coordenada del punto menos 2,3. Después de un tiempo, uno puede dejar de hacer las líneas tan extensas, ¿verdad? Y podemos más bien solo unirlas sabiendo en el momento en el que se van a intersecar, para pues que no nos quede todo ese resto de recta, ¿verdad? Entonces solamente hasta donde se intersecaron y ahí ubicamos el punto, que sería el punto A. Repetimos lo mismo con los demás elementos, ¿verdad? Por ejemplo, en el segundo más bien tenemos 4 en X, entonces más bien me voy a la parte positiva del eje X. Por acá marcamos el 4, menos 5 en Y,
Entonces, más bien me voy a la parte negativa del eje Y, que es, digamos, por debajo de 0. Y de nuevo, tiro las líneas para ver dónde se van a unir esas dos coordenadas. Y entonces ahí tendría el punto 4, menos 5. Y bueno, nos quedan solo 2 puntos más, pero vean que tienen una particularidad. Tanto en el punto C como el punto D, alguna de las dos coordenadas, ya sea X o Y, corresponde a 0. Y esos pares ordenados cumplían una característica, y era que quedaban sobre alguno de los ejes. Por ejemplo, en el caso del punto C, el 2,0, ¿sobre qué eje nos quedaría? Sobre el eje Y, ¿Por qué nos quedaría sobre el eje Y? porque el Y es 0. Ok, exactamente. En este caso el Y es el que es 0, más bien el X en este caso es 2, y más bien entonces nos va a quedar sobre el eje X, ¿verdad? Porque si yo ubico Y igual a 0, es cierto, eso está al nivel del eje X, pero en X sí me puedo mover, ¿verdad? Si yo más bien posicionara el puntillo sobre el eje Y, estaría indicando más bien que el valor de X es 0. Entonces tendría que ubicarme acá, el 2 en X, y sobre ese valorcillo es que nos quedaría el 2,0, ¿verdad? 2 en X y 0 en Y. Entonces, siempre los que sean número, algo, en términos generales, x, 0, van a quedar sobre el eje X. ¿Por qué? Porque el valor de X puede ir variando, ¿verdad? Puedo estar en cualquier puntillo sobre el eje X, pero el valor de Y siempre va a ser 0, ¿verdad? Entonces, no puedo subir ni bajar en el sentido del eje Y. Me mantengo ahí en 0. Ahora, el punto D, el 0,2, es más bien el que nos quedaría sobre el eje Y, ¿verdad? Porque aquí voy a decir, bueno, X no se puede mover, tiene que estar fijo en 0. Pero en Y sí me puedo mover, ¿verdad? Las imágenes pueden ir variando. En este caso, vean que la imagen me quedó en 2. Entonces, ok, me ubicaría por aquí en Y. Entonces, por acá estaría más bien el 0,2, que sería el punto D. Y bueno, en general, todos los puntillos que sean de la forma 0,Y, entonces me van a quedar ubicados sobre el eje Y. Muy bien, ahora, dentro de este nuevo elemento que estamos introduciendo, ¿verdad? Este plano cartesiano, yo puedo ubicar ciertos pares ordenados con sus respectivas coordenadas X y Y. Y además de eso, ahora me puedo preguntar, dados dos pares ordenados que yo tenga sobre el plano, ¿cuál es la distancia que los une? ¿Verdad? ¿Cuál es la magnitud de esa distancia que los une? Entonces, para calcular distancias entre puntos, dados dos puntos, ¿verdad? De la forma A, que va a ser x1, y1, y B, x2, y2, los distinguimos x1, y1 y x2, y2 para hacer la diferencia de los pares ordenados. Y si esos son dos puntos cualesquiera en el plano cartesiano, la distancia entre ellos, que la vamos a denotar con una D minúscula, se calcula por medio de la siguiente fórmula, ¿verdad? Pongo la D, que me hace referencia a la distancia, en el paréntesis pongo los dos puntos a los que hago referencia, en este caso los puntos A y B. Y lo que voy a calcular es la raíz cuadrada de la resta de las coordenadas en X de cada par ordenado elevado a la 2, más la resta de cada coordenada en Y, también elevada a esa resta al cuadrado. Ahora, también uno puede utilizar esta fórmula haciendo las restas en sentido inverso, ¿verdad? Yo podría considerar x1 menos x2 y y1 menos y2. Eso sí, lo que tengo que respetar es que si pongo primero x2, también tengo que poner primero y2 en ambas restas, ¿verdad? Y que si pongo primero x1, entonces en la resta de y también tiene que ir primero el y1. ¿Verdad? Lo que no se vale es combinar orden, como poner x2 menos x1 y luego y1 menos y2, por ejemplo. Entonces siempre respetar, poner siempre las coordenadas de uno de los pares de primero. Muy bien, entonces podemos aplicar esa fórmula para calcular la distancia entre estos dos puntos.
¿verdad? Sería, pongámosles por aquí, C y D para hacerlo más cortito. Entonces, la distancia entre C y D. Y a C le voy a llamar yo aquí X1, a menos 4 sería Y1, y 4X2 y menos 1 que sea Y2. Entonces, igual tendríamos que hacer la raíz cuadrada y empezamos con las restas. Entonces sería X2, vean que X2 es 4, menos X1. Entonces aquí tengo que tener cuidado porque un menos es de la fórmula y el otro menos es porque tengo como Y1, perdón, como X1 el menos 3. Entonces este menos era por el menos 3 y el menos que ya tenía anteriormente, que era el menos de la fórmula, ¿verdad? Ahora sí, todo eso iría elevado al cuadrado, más, y hacemos la otra resta. Ahora sigue Y2. Entonces Y2 es menos 1, menos, que sería de la fórmula, y Y1 que es menos 4. Entonces, menos 4. Y todo eso elevado a la 2. De nuevo, respetar que era un menos por la fórmula y el otro menos porque nuestra coordenada Y1 era menos 4. Y ahí haciendo las simplificaciones, entonces menos menos se me va a convertir en más, me va a quedar 4 más 3 a la 2, más menos 1 más 4 a la 2. Si me ayudan por ahí, lo calculan, me dicen cuánto les da ese resultado. $7,6. Ok, exactamente. Voy a poner aquí nada más un aproximado porque estamos trabajando con decimales. Entonces, aproximadamente la distancia entre esos dos puntos sería el 7,6. Ahora, también puede ser que necesitemos calcular distancia entre puntos para verificar otras condiciones o en otros escenarios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que comprobar que el triángulo cuyos vértices están localizados en los puntos 1,2, 4,-1 y 6,1 es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, si hablamos de un triángulo rectángulo, tenemos varias características que se deberían cumplir y hay que identificar cuál es la que nos funciona más para verificar de acuerdo a los contenidos que tenemos, ¿verdad? A las herramientas y a los conceptos que tenemos. Entonces, lo primero es que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Otra característica es que en todos los triángulos rectángulos se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras. Y bueno, en triángulos rectángulos también teníamos ciertos escenarios especiales que eran los triángulos 30-60 y 45-45, pero que son ya algo muy específico, ¿verdad? Entonces, yo todavía no sé qué tipo de triángulo rectángulo va a ser, entonces lo mantengo lo más general posible. Ahora, para verificar que hay un ángulo recto, necesitaríamos todavía herramientas para calcular ángulos entre rectas, y eso no lo hemos trabajado en el curso. Pero entonces tal vez podríamos descartar esta primera opción. Pero sí puedo verificar con las herramientas que tengo que se cumpla el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan qué era lo que nos decía este teorema? Era una igualdad que se cumplía para todos los triángulos rectángulos. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Exactamente.
Entonces, yo sí podría, ¿verdad?, obtener el valor de la medida de cada lado de este triángulo y verificar que en efecto se cumple esa igualdad. Para obtener la medida de cada lado, entonces tendríamos que calcular distancias entre puntos. Muy bien, entonces, suponiendo que esos son los vértices, no lo voy a hacer aquí sobre el plano para no tener que considerar el orden de los puntillos, pero teniendo esos 3 vértices, necesito calcular la medida de los 3 lados, ¿verdad? Para al final yo poder verificar si se cumple o no se cumple el teorema de Pitágoras. Ahora bien, entonces vamos a obtener cada uno de los lados. Sería el lado AB, el lado AC y el lado BC. Y para calcular la medida de cada uno de estos lados, entonces aplicamos la fórmula de la distancia. En el caso de los puntos AB, sería la raíz cuadrada y estoy considerando estos dos, A y B. Entonces sería x2 menos x1, 4 menos 1, eso elevado al cuadrado, más y2 menos y1, menos 1 menos 2 elevado a la 2. Y eso nos da 3 raíz de 2, que es aproximadamente 4,24. Ahora voy a darles unos minutos a ustedes para que me ayuden con las medidas de los lados AC y del lado también BC y me dicen nada más cuánto les da el resultado de cada uno de ellos. Muy bien, ¿qué tal les fue con la medida del lado AC? ¿Cuánto les dio? Aproximadamente 5,09. Ok, vamos a apuntarlo por acá. Muy bien, y solo para dejar también por aquello la expresión con raíz, eso debería ser más o menos raíz de 26. ¿Y cómo les fue con el último, el lado BC? 2 raíz de 2 y 2,82 aproximadamente. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ahora sí, entonces, lo que habría que hacer es aplicar el
el teorema de Pitágoras. Para hacer esta verificación es mejor usar directamente las expresiones con radicales para que no nos queden como faltando detalles de decimales. Y bueno, un detalle muy importante es que hay que elegir cuál sería nuestra hipotenusa, que corresponde al lado más largo del triángulo rectángulo. Entonces, en este caso, nuestra hipotenusa tendría que ser el lado AC, ¿verdad? Que es raíz de 26. Y los otros dos serían, pues, los catetos. Entonces, hacemos la verificación. Raíz de 26 elevado a la 2 debería ser igual a 3 raíz de 2 elevado a la 2 más 2 raíz de 2 elevado a la 2. Y después de hacer toda esa simplificación, al menos en el lado izquierdo, la raíz cuadrada se va con el exponente 2 y nos debería quedar 26 igual a 26. Metiendo todo lo que está del lado derecho directamente en calculadora, verificamos que en efecto sería 26. Y entonces pues verificamos que es un triángulo rectángulo. Ahora hay varias versiones o varios escenarios de este tipo de ejercicio, ¿verdad? También puede ser si el triángulo es isósceles, que son los que tenían dos lados iguales, si el triángulo es escaleno, que tenían todos los lados diferentes, o si el triángulo es equilátero, que era más bien tener todos los lados iguales. Pero en el fondo es la misma idea, ¿verdad? La misma estrategia. Calculo las medidas de los lados y pues respondo de acuerdo a eso. Muy bien, de tener puntos en el plano cartesiano, también podemos hablar del punto medio entre ellos, ¿verdad? Si tenemos dos puntos A y B, el punto medio va a ser denotado por M y la coordenada en X va a ser la suma de las coordenadas en X de cada punto, X1 más X2, dividido por 2, y Y1 más Y2 entre 2 va a ser la coordenada en el eje Y. Esencialmente lo que hacemos es como promediar las coordenadas tanto en X como en Y para obtener este punto medio. Y bueno, para poner en práctica nuestra fórmula con los puntos menos 2,6 y 6,7, entonces el punto medio entre ellos estaría dado por sumar x1 y x2, entonces sería menos 2 más 6 y lo dividimos por 2. Y lo mismo hacemos con los elementos de y, ¿verdad? Sería sumar y1 más y2, en este caso 6 más 7, y lo dividimos por 2. Entonces aquí nos va a quedar 4 entre 2, 6 más 7 que nos daría 13 entre 2. Y bueno, el 4 entre 2 lo podemos efectuar, nos daría 2,13 medios. Si quisiéramos usar la aproximación del 13 medios se puede, pero usualmente trata uno de mantenerlo en la fracción o con la raíz en dado caso, como para mantener el número un poco más exacto. Muy bien, y esos eran como los principales aspectos de esta primera sección del capítulo de gráficas que nos introducía, ¿verdad? Este plano cartesiano, algunas nociones, ubicación de puntos, distancias, ¿verdad? Y que nos permite adentrarnos ahora en la sección 4.2, en la que ya vamos a estar trabajando con gráficas de ecuaciones con dos variables. En los capítulos anteriores, en el capítulo 2 que trabajamos ecuaciones, vimos ecuaciones lineales, vimos ecuaciones cuadráticas, cúbicas, ¿verdad? Y aprendimos a resolverlas y obtener sus soluciones, pero todo de una forma muy algebraica. Ahora vamos a ver esas mismas ecuaciones lineales, cuadráticas y demás, pero representadas gráficamente, ¿verdad? Como su ilustración en el plano cartesiano. Para definir brevemente, la gráfica de una ecuación en dos variables es una ilustración del conjunto de todos los puntos x, y del plano cartesiano que satisfacen la ecuación, ¿verdad? Es como llevar todo eso que manipulamos algebraicamente a una representación visual. Y bueno, para trazar la gráfica de una ecuación es útil inicialmente construir una tabla de valores. Más adelante vamos a ir viendo que tenemos formas un poco más óptimas de construir estas gráficas, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos esa tabla de valores? Hay que seleccionar algunos valores de X y calcular sus correspondientes valores de Y, ¿verdad? Para generar pares ordenados que satisfagan la ecuación. Entonces, empecemos con esta, ¿verdad? Queremos trazar la ecuación de Y igual menos 4X más 2. Y vean que esta es una ecuación en dos variables porque tenemos tanto la variable Y
como la variable x. Bueno, esperen para más bien solo la x. Listo. Entonces, vean que y está dado en términos de x. Yo puedo escribir y como el menos 4x más 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le voy asignando valores diferentes a x, el valor de y va a ir cambiando dependiendo de lo que yo sustituya en x. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo en x pongo 0, menos 4 por 0 me da 0, y entonces y va a valer 2. Pero ¿qué pasa si yo en x pongo 1? Me quedaría menos 4 más 2, que me va a dar menos 2. Y así sucesivamente yo puedo ir cambiando ese valor de x. Entonces, como y es el que se ve afectado, dependiendo de qué valor yo sustituya en x, a x le llamamos variable independiente, porque es la que uno elige, ¿verdad? Le doy tal valor a x. Entonces ella es independiente. Y el valor de y, entonces va a ser el valor de la variable dependiente. Porque, ¿verdad? Dependiendo del valor que yo le asigne a x, pues el y va a ir cambiando. ¿Y qué hace uno? Toma valores de x arbitrarios, por ejemplo. Podemos tomar x como menos 2, podemos tomar 0, podemos tomar 1. Ahí ya cubrimos al menos tres espacios, ¿verdad? Número negativo, número igual a 0, número positivo, y podemos poner algunos otros, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos tomar un medio también y qué sé yo, 3. Ahora, una vez que hemos elegido esos valores de x, vean que uno los elige de forma arbitraria, hay que encontrar los correspondientes valores de y. Pero estos ya no son de forma arbitraria, porque dependiendo de lo que yo sustituya en x, pues así va a ser mi valor de y. Entonces tengo que obtener cada uno de esos elementos. Ahora, ¿qué pasa si x es menos 2? Entonces y va a ser menos 4 por menos 2, perdón, más 2. Y después de hacer las operaciones, entonces me doy cuenta que y debe valer 10. Ahí tengo un par ordenado. Menos 2,10. Y todo eso después lo vamos a ir llevando al plano cartesiano y vamos a ver qué podemos trazar y más o menos cómo nos quedaría esta gráfica, esta ilustración de la ecuación y igual menos 4x más 2. Ok, luego tenemos x igual a 0, entonces y sería menos 4 por 0 más 2, que eso nos va a dar solamente 2. Entonces tengo 0,2. Luego sustituimos el 1, me quedaría menos 4 por 1 y a eso le sumo 2, entonces me quedaría menos 2. Entonces tengo el par 1, menos 2. Luego hacemos menos 4 por 1 medio y a eso le sumamos 2. Entonces me va a dar como resultado que y es igual a 0. Entonces por aquí tenemos 1 medio, 0. Y por último reemplazamos el 3, ¿verdad? Menos 4 por 3 y le sumamos 2. Que nos daría menos 10. Entonces tenemos el 3, menos 10. Y podemos ir trazando todos esos pares ordenados para ver más o menos qué forma nos queda de esta ecuación. Voy a cambiar nada más un poco aquí la escala para que nos quepan todos los pares ordenados. X sí la podemos dejar con la misma escala y nada más Y lo vamos a poner de 2 en 2 para que quepan todos los pares. Entonces 2, 4, 6 y menos 2. Ahora sí ponemos el primero que es menos 2,10. Entonces sería menos 2 en X y 10 en Y. Ahora ponemos nuestro primer par. Luego 0,2. Recuerden, cuando tengo 0 en X, es un par ordenado que pongo sobre el eje Y. Entonces, como Y en este caso vale 2, sería por aquí, justo sobre el eje Y. Aquí estaría el 0,2.
Luego 1, menos 2, 1 en X, menos 2 en Y. Me queda por acá. Más bien justo sobre la cuadrícula. 1/2,0 sería aquí más bien. Sobre el eje X, porque es bueno, es un par de la forma X, 0, 1/2,0, entonces se queda ahí sobre el eje X. Y 1/2 que está más o menos en la pura mitad de entre 0 y 1. Y por último, el par 3, menos 10. Entonces, 3 en X, busco el menos 10 en Y, y es un parcillo que queda por acá. Entonces, por todos esos puntos yo voy a trazar, en este caso, una línea recta que pase por todos ellos, ¿verdad? Ahí la escala no me ayuda tanto, pero buscamos más o menos que pueda pasar por todos. Y si no, el truco está, uno hace el puntillo más grueso y listo, por ahí pasa la recta. Ahora, en este caso lo que trazamos, o sea, los puntos nos daban como la idea de que lo que iba a pasar por todos ellos era una recta. No siempre es el caso, ¿verdad? A veces los puntillos más bien nos van a hacer trazar como algo más curvo, dependiendo de la forma que tenga la ecuación. Pero en este caso, pues nos quedó una recta. Y ponemos flecha tanto en el extremo izquierdo como en el extremo derecho, porque hay un montón de pares ordenados que también van a pertenecer a esa recta, pero que no se alcanzan a ver por la escala que tenemos. Recuerden que tanto el eje X como el eje Y se extienden infinitamente en las 4 direcciones. Entonces, todos los pares ordenados que pertenezcan se pueden seguir extendiendo. Ahora, vean que los pares ordenados que involucraban que alguna de las coordenadas fuera 0, como en este caso el 0,2 y el 2,0, cumplen una particularidad, ¿verdad? Y es que son puntillos donde la recta que logramos trazar interseca los ejes coordenados, ¿verdad? En el caso del 0,2, estamos viendo que interseca el eje Y. Entonces, ese punto 0,2 va a ser una intersección de nuestra gráfica con el eje Y. Y el 2,0 más bien es donde interseca, perdón, eso es 1/2,0 más bien. El 1/2,0 es donde está intersecando la gráfica, ¿verdad? La recta esa roja, nuestro eje Y. Entonces, aquí, nuestro eje X, perdón. Entonces, acá interseca X. En el caso de las rectas, pueden intersecar cada eje solamente una vez, ¿verdad? Ya no hay forma de que esa recta vuelva a intersecar alguno de los dos ejes. Muy bien, ahora, en general, las ecuaciones en dos variables, ¿verdad? En las cuales tanto la variable y como la variable x están elevados a la 1 máximo, ¿verdad? No hay variables de grados mayores. Entonces van a ser siempre una recta en el plano cartesiano, que son a lo que le llamamos gráficas de ecuaciones lineales o función lineal, que lo vemos como rectas en el plano. Ahora, las formas de graficar, ¿verdad? No son solamente evaluando varios valores de x, sino que vamos a ir viendo más formas de graficar las funciones lineales. Para ello hay que conocer varios elementos. Uno de ellos es la pendiente de una recta. Pero entonces, una recta que pasa por dos puntos, por el x1, y1 y por el x2, y2, tiene como pendiente m un valor que se calcula por medio de esta fórmula. Dados los dos puntos, sería hacer y2 menos y1 entre x2 menos x1. Es decir, el cambio que hay, ¿verdad? El cambio que hay en la variable y dividido entre el cambio que hay en la variable x. Y lo que nos da la pendiente es el grado de inclinación que tiene la recta. Ahora, lo único que no puede pasar en este caso es que x1 sea igual a x2, ¿verdad? Porque si estos dos valores fueran iguales, estaría dividiendo por 0 y ya vimos que esa era una restricción de las funciones racionales, ¿verdad? No podían dar 0 en el denominador.
Entonces, siempre vamos a pedir en estos dos puntos que tengamos que x1 sea diferente de x2 y tenemos que fijarnos en ese detalle. Ahora sí, entonces pongamos en práctica esta fórmula y calculemos la pendiente de la recta que pasa por los puntos 2,3 y 5, -1. Al 2,3 le podemos llamar x1, y1 y al 5, -1 x2, y2. Muy bien, y hacemos la sustitución, ¿verdad? Sería y2 menos y1, que sería -1 menos 3, entre x2 menos x1, que sería 5 menos 2. Entonces nos quedaría menos 4/3. Muy bien, ahora vamos a entrar un poco en detalle en las intersecciones que tienen las gráficas de las ecuaciones lineales con cada uno de los ejes coordenados, ¿verdad? Del plano cartesiano. Ahora tenemos las intersecciones con el eje X. Que siempre van a ser de la forma x, 0. Y las intersecciones de la función lineal con el eje Y, que siempre van a ser de la forma 0, y. Ahora, con respecto a las intersecciones que tenemos con el eje X, son de la forma x, 0, porque si estamos intersecando el eje X, puede ser en cualquier valor de X, ¿verdad? Todos esos puntillos que estoy por aquí anotando en azul, son puntos de intersección con X. Pero vean que el valor de X ahí va cambiando. Por ejemplo, este primer punto tiene como X el menos 6, pero este otro tiene como X el 4. Entonces, el valor de X puede ir variando. ¿Qué es lo que no varía? Que el valor de Y siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque no nos hemos movido del eje. Para que el valor de Y cambiara a ser distinto de 0, tendría yo que subir, ¿verdad? A algún valor positivo de Y o bajar a algún valor negativo de Y. Siempre que me mantenga sobre el eje X, Y va a seguir siendo 0. Luego, las intersecciones con Y, ¿verdad? Cualquier puntillo que quede sobre el eje Y, más bien van a tener valores de Y variados. Por ejemplo, en este primero Y vale 5, pero si tomo uno en la parte negativa del eje Y, el valor de Y va a ser menos 3. Pero el que nunca está cambiando, aquí me faltó un menos, perdonen. El valor que nunca está cambiando, si yo me mantengo sobre el eje Y, es el valor de X. Va a seguir siendo 0 siempre. Para que X cambiara, tendría yo que desplazarme hacia la izquierda o hacia la derecha
en el eje X, ¿verdad? Pero me mantengo aquí, entonces X va a valer 0. Ahora, ¿cómo encontramos las intersecciones si no tenemos la representación gráfica? ¿Verdad? Que es en la representación gráfica sería sencillo ver si la recta está intersecando alguno de los ejes. Pero si lo que tenemos más bien es el criterio de esa gráfica lineal, entonces para determinar intersecciones con el eje X, lo que hacíamos era sustituir el valor de y igual 0 en la ecuación y despejar X. Y por el contrario, más bien cuando queríamos encontrar intersecciones con el eje Y, teníamos que sustituir X igual 0 en la ecuación, ¿verdad? En el criterio de esa ecuación, y encontrar el valor de Y. Muy bien, entonces ahora veámoslo algebraicamente. Determinemos las intersecciones que tiene la recta Y igual 3x menos 2 con los ejes cartesianos. Como aquí las dos variables, tanto x como y, están elevadas a la 1, sabemos que su representación gráfica en el plano cartesiano va a ser una recta, ¿verdad? Lo que no sabemos muy bien es si la recta va a crecer o decrecer o en qué inclinación tenemos que graficarla, que eso ya lo vemos con más detalle después. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer es encontrar las intersecciones. Y sabemos que va a ser solamente una intersección con cada eje, ¿verdad? Porque la recta solo puede cortar o intersecar a cada eje en un único punto. Entonces, primero tenemos intersección con el eje X, que va a ser de la forma x, 0. Y lo que hacíamos era entonces sustituir y igual a 0. Nuestra ecuación es y igual 3x menos 2. Entonces, si y vale 0, significa que puedo cambiar esta y de acá por 0. Y ya tenemos una ecuación lineal en una variable, que fueron las que aprendimos a resolver en el capítulo 2. Entonces, lo único que habría que hacer es despejar la x. Para hacerlo, lo primero es el menos 2 que está restando del lado derecho, lo puedo pasar a su operación inversa, que es la suma, al lado izquierdo. Y así ya voy dejando más solita la x. ¿Verdad? Entonces me quedaría que 2 es igual a 3x. Y por último, el 3 que está multiplicando la x pasaría a su operación inversa, que es la división. Entonces, 2 entre 3 sería igual a x. Quiere decir que cuando y vale 0, x tiene que valer 2/3. Y ahí encuentro la intersección. Sería 2/3, 0. Ya tenemos la de x, nos falta la de y, entonces podemos escribir de una vez aquí la forma. Va a ser 0, y. Y por acá está cambiando más bien el escenario. Lo que tengo es que x vale 0. Y necesito encontrar cuál es ese correspondiente valor en y. Por ahí tengo la ecuación, nuevamente y igual 3x menos 2, y ahora más bien este x lo vamos a cambiar por 0. Entonces quiere decir que y sería 3 por 0 menos 2. Y 3 por 0 me da 0, le resto 2, eso me queda menos 2. Y ya tengo entonces el correspondiente valor en y. En este caso y sería menos 2. Completo entonces el par ordenado de la intersección con y, ¿verdad? Sería 0, menos 2. Ahora, vean que la intersección con y es más rápida o más sencilla de obtener, porque con y nada más tengo que sustituir x y ver cuál valor me queda en y. En cambio, en las intersecciones con x, como hay que despejar el valor de x, pues requiere algunos pasos adicionales. Voy a dejar esto por acá un momento, si hay dudas en alguna parte me dicen.
Profe, en este caso empezamos tomando el ejemplo de que X era, bueno, sustituyendo X por cero. Eh, es- eh, ¿Se podría empezar sustituyendo Y por cero o siempre se sustituye primero X igual a cero? Cualquiera de los dos órdenes está bien, dependiendo de la intersección que estés buscando, ¿verdad? A veces hay que hacer las dos, entonces no importa el orden. Si solo te piden alguna de ellas, entonces aplicar el proceso correspondiente. Ok, gracias. Con gusto. Ok, muy bien, chiquillos. Vamos a ir continuando por acá. Nada más para agregar aquí una página y que podamos visualizar un poco gráficamente la recta y igual 3x menos 2. Hay un postulado que nos dice que dados dos puntos, pasan por ellos una única recta. Entonces, si yo cuento con dos pares ordenados, puedo pasar la recta que pasa por ellos dos. Ahora, acá tenemos dos, que son casualmente las intersecciones. No necesariamente tenemos que trazar la recta con las intersecciones, ¿verdad? Uno puede buscar otros dos pares ordenados que pertenezcan a la recta y hacerlo a partir de ellos. Pero con las intersecciones también se puede. Entonces vamos a hacernos por acá nuestro plano cartesiano y construir la recta a partir de estas dos intersecciones que tenemos. Igual, recordar, no necesariamente tiene que ser a partir de las intersecciones, pero como son los puntos que tenemos por acá, entonces aprovecharlos. Ahora bien, entonces, tenemos intersección con X en 2/3, 0. 2/3 es aproximadamente 0,666. Entonces, ponemos una escala anchilla para que no nos quede tan apiñado. Y el 0,6 debería estar más o menos por acá. Vamos aquí entonces el 2/3, 0. Y dice que la intersección con Y sería 0, menos 2. Entonces por aquí estaría menos 1 y por aquí tendríamos menos 2. Y justo sobre el menos 2 es que estaría el 0, menos 2. Y ahora sí, tomo esos dos puntos y por ellos trazo la recta. Y listo, entonces vean que a partir de solamente dos puedo generar la gráfica de la ecuación. En este caso, una recta, ¿verdad? Porque sabíamos que la ecuación era lineal, entonces se iba a representar en el plano cartesiano como una recta. Muy bien, ahora hemos hablado un poco de esa representación geométrica en el plano cartesiano, pero también vamos a hablar un poquito del criterio o de la forma algebraica de representar esta recta. Entonces tenemos tres formas diferentes. La primera forma es escribir la función lineal de la forma pendiente intersección. Entonces tengo la forma y igual mx más b, que es la mayoría de lo que hemos estado trabajando en ejemplos anteriores. Siempre teníamos y igual a una expresión que dependía de la variable x. Ahora, ¿por qué se le llama pendiente intersección? Porque en esta forma podemos identificar a simple vista cuál es el valor de nuestra pendiente, que en este caso le llamamos m, y nos permite identificar cuál es la intersección con y, que es el valor correspondiente a b. Nada más recordar, para encontrar ese valor de m, la pendiente, tenemos la fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y vean que en esa forma de la pendiente ocupamos dos pares ordenados, porque por dos pares ordenados pasa una única recta. Entonces, ese es el motivo de que solamente necesitemos dos. Y para obtener b, uno lo que hace es despejarlo de la ecuación. ¿Verdad? En este caso sería que b es y menos m por x. ¿Qué obtenemos primero? Buscamos la pendiente y después de encontrar la pendiente encontramos el valor de b.
Ahora, para retomar alguno de los ejemplos que habíamos trabajado, la primera recta que graficamos fue menos 4x más 2. Esto lo que nos dice es que la pendiente es menos 4 y que la intersección con y ocurre en 2. Y la que vimos en el ejemplo anterior, y igual 3x menos 2, que tenía pendiente igual a 3 y la intersección que ocurría en menos 2. Muy bien, ahora hay una particularidad aquí. Vean que la pendiente del primer ejemplo es negativa, menos 4, y la pendiente del segundo ejemplo es 3, que es positivo. ¿Qué me indicaba eso con respecto al crecimiento o decrecimiento de una recta? ¿Qué pasaba cuando la pendiente era negativa? ¿Se acuerdan? Eso nos indicaba la monotonía, si era decreciente o creciente. Cuando es negativa es decreciente y cuando es positiva es creciente. Exactamente. Entonces, la primera sería decreciente y pendiente 3 sería más bien creciente. Que vean que se relaciona con las representaciones que habíamos hecho. Este ejemplo nos quedó creciente, ¿verdad? De izquierda a derecha vemos que la recta va creciendo. Y el primero que habíamos trabajado más bien era decreciente. De izquierda a derecha, ¿verdad? Veíamos que la función decrecía. Entonces, gráficamente y algebraicamente podemos saber cómo es la monotonía de la recta. Luego tenemos otras dos formas que resaltan aspectos diferentes. Por ejemplo, en la forma punto pendiente, lo que podemos evidenciar es el valor de la pendiente de la recta, en este caso M, y un punto que pertenece a ella. Este Y1 y este X1 conforman un par ordenado que pertenece a la recta. No puedo ver, por ejemplo, directamente quién es la intersección con Y, como sí lo puedo hacer en la forma pendiente intersección, pero sí puedo evidenciar cuál es ese par ordenado que pertenece. Y por último tenemos la forma general, que es igualar la ecuación a 0, ¿verdad? Entonces me va a quedar de la forma AX más BY más C igual a 0, donde A y B tienen que ser distintos de 0. El único que sí puede ser 0 sería el C, ¿verdad? Que sería en el caso constante 0. Pero tanto A como B tienen que ser distintos de 0 para que las variables X y Y aparezcan en la ecuación, ¿verdad? Si A o B fueran 0, perderíamos una de las variables. Ahora bien, dentro de las funciones lineales, dentro de las rectas, ¿verdad? Vamos a hablar de rectas paralelas y perpendiculares. Entonces, dos rectas son paralelas si no se intersecan en ningún punto, ¿verdad? Sino que siempre se mantienen paralelas. Y las rectas perpendiculares son las rectas que se intersecan en un punto, pero además de eso, forman un ángulo de 90. Como por ejemplo los ejes coordenados, los que forman el plano cartesiano. Son dos rectas perpendiculares porque se intersecan y forman ángulos de 90. ¿Verdad? Las rectas concurrentes son aquellas que se intersecan, pero que no necesariamente generan este ángulo, ¿verdad? Entonces, siempre tener ese cuidado. Ahora, para identificar si dos rectas son paralelas, podemos hacerlo a través de las pendientes, ¿verdad? Si M1 y M2 son pendientes de dos rectas, L1 y L2 respectivamente, se dice que son paralelas, lo cual se denota con L1, estas dos rayitas verticales L2, si se cumple ¿qué? ¿Y qué era lo que cumplían las pendientes de nuestras rectas paralelas? Que Había no una intersequen relación. en ningún punto. Ajá, no se intersecan en ningún punto, pero esas dos rectas además tienen sus respectivas pendientes. ¿Verdad? Por ejemplo, esta recta L1 tiene una pendiente M1 y esta recta L2 tiene una pendiente L2. ¿Y qué pasaba con esas pendientes, con M1 y M2? ¿Cómo debían ser? Son iguales. ¿Son iguales exactamente?
Entonces, es una forma que tengo para identificar si dos rectas son paralelas. Busco las ecuaciones, analizo las pendientes y me fijo si son iguales o no. Las rectas perpendiculares también cumplían algo con respecto a las pendientes. ¿Qué cumplían las perpendiculares? Las pendientes tienen que ser inversas y opuestas. Es decir, por ejemplo, -2, entonces la otra debería ser menos un medio, perdón, un medio. Exactamente. Tienen que ser opuestas y también inverso multiplicativo. Eso se da porque el producto de esas dos pendientes tiene que ser igual a -1. Pero entonces, por ejemplo, si despejamos M2, va a ser -1 entre M1. ¿Verdad? Por eso se dice que tienen signo contrario y quedan invertidas en cuanto a cociente de multiplicación, ¿verdad? Ahora bien, veamos un ejemplo de cada uno de estos dos escenarios. Queremos determinar la ecuación de una recta que pasa por el punto -2,4 y que es paralela a la recta L1 que se aprecia en la figura. Entonces, hay que tener cuidado con varios elementillos, ¿verdad? Necesitamos determinar la ecuación de una recta. Llamémosle a esa recta que buscamos L2. Y va a ser de la forma y igual mx más b. Considerando, por ejemplo, la fórmula pendiente intersección, o también podríamos pensar en y menos y1 igual a m por x menos x1, que sería la forma punto pendiente. Un poco más conveniente esta segunda, porque ya tenemos un punto que pertenece a esa recta, porque nos dicen que la que estamos buscando pasa por el punto -2,4. ¿Verdad? Esa pertenece a la recta L2. Entonces voy a borrar de momento la de pendiente intersección y nos quedamos con esta otra. Ahora, vean que de esa recta L2 ya tenemos un punto que pertenece. Entonces yo la puedo reescribir como y menos 4, que hace referencia al y1, igual a m por x menos -2, que hace referencia al x1. Pero todavía me está haciendo falta el valor de la pendiente, m, porque y y x se pueden quedar tal cual. Recuerden que la ecuación tiene que depender de esas dos variables, de y y de x. Pero m es una constante que yo tengo que encontrar. Y le voy a llamar en este caso m2 porque pertenece a la recta L2. Ahora, hay otra información que me están dando y es que esta recta L2 es paralela a la recta M1 a la recta L1, perdón, de la figura. Entonces yo sé que la pendiente de L2 tiene que ser igual a la pendiente de L1. Entonces, si logro encontrar la pendiente de la recta que está ahí graficada, voy también a encontrar la pendiente de la recta que ando buscando, ¿verdad? Porque sería la misma. Y para encontrar esta pendiente M1, necesitamos dos pares ordenados, porque la forma es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Ahora, ¿qué pares ordenados podríamos utilizar de la recta que está ahí graficada L1? ¿Cómo identificamos dos pares ordenados pertenecientes a ella? ¿O cuáles son estos pares ordenados? Serían los puntos donde intersecan en los ejes. Exactamente. Podemos tomar esos dos. ¿Y cuáles serían esos dos puntos? Sería 0,2 y 5,0. Exactamente, ¿verdad? El que interseca en Y ocurre en 2 y los de Y eran de la forma 0,Y, entonces 0,2. Y X que interseca en 5, entonces sería de la forma 5,0. Ahora sí, busquemos la pendiente de esos dos puntos, con esos dos puntos, perdón. Sería, llamémosle aquí x1, y1 y x2, y2. Entonces sería y2 que es 0 menos y1 que es 2 entre x2 que es 5 menos x1 que es 0. Y eso nos quedaría menos 2 sobre 5. Quiere decir que M2, que es igual también a M1, va a ser igual a menos 2 sobre 5.
Y listo, nada más nos devolvemos a sustituir este valor en la ecuación que andamos construyendo. ¿Verdad? Y menos 4 sería igual a menos 2 quintos por x más 2. Ahí ya podemos cambiar el menos menos por el más de una vez y nos queda entonces x más 2. Y bueno, si uno quisiera, por ejemplo, pasar de esta forma, que es punto pendiente a pendiente intersección, ¿verdad? Uno puede distribuir el menos 2 quintos por el x por el 2, también llevarse este 4 a sumar y llegaría a la forma pendiente intersección. Podemos aprovechar el espacio y lo hacemos por acá. Entonces, y menos 4 me quedaría igual a menos 2 quintos multiplicado por x más menos 2 quintos por 2. Entonces, menos 2 quintos por 2 nos quedaría menos 4 quintos. Y después este menos 4 lo pasamos a sumar. Y nos quedaría entonces que y es menos 2 quintos x y menos 4 quintos más 4, que nos daría 16 quintos. Entonces, vean que tiene sentido porque teníamos una pendiente negativa. Sería una recta decreciente porque tiene que ser paralela a esta, ¿verdad? Entonces, para que pueda ser, digamos, paralela a esta recta, tendría que igual conservar la misma monotonía. No podría crecer porque de fijo se intersecarían en algún punto. Chiquillos, ¿dudas por acá? De mi parte, ninguna. Ok. Vamos a ver este otro que involucra rectos perpendiculares. Ya empezamos con este. Bien, entonces por acá nos piden determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto 4,1 y que es perpendicular a la recta que pasa por los puntos 6,-2 y 9,5. Entonces, igual como tenemos un punto que pertenece a la recta que buscamos, lo más conveniente sería utilizar la forma punto pendiente. Pero entonces, esa nos decía que y menos y1 es igual a m por x menos x1. Y en este caso, nuestro punto es 4,1, donde 4 es x1 y 1 corresponde a y1. Entonces nos quedaría y menos 1 igual a m por x menos 4. Y nuevamente lo que nos hace falta es la pendiente, pero esa nos la vamos a poder encontrar o nos ayudamos utilizando la pendiente de la recta a la que debe ser perpendicular, que es la que pasa por los puntos 6,-2 y 9,5. Entonces, supongamos que la pendiente que queremos encontrar nosotros
es M2 de la recta L2 que andamos buscando. Llamémosle aquí M2. La que podemos encontrar es la pendiente de la recta L1. Llamémosle L1 a la recta que contiene los puntos 6,-2 y 9,5. Entonces la que podemos encontrar es M1. Igual, hacemos Y2 menos Y1, entonces nos quedaría 5 menos menos 2 entre X2 menos X1. 9 menos 6. Y esto nos debería dar 7/3 como resultado. Ahora, a partir de ese valor, ¿cómo entonces nos quedaría la pendiente M2 de la recta que nosotros tenemos que encontrar? Sería menos 3/7. Menos 3/7, exactamente. Damos vuelta y además multiplicamos por ese menos 1. Muy bien, entonces ya tenemos la pendiente y la recta L2 sería Y menos 1 igual a menos 3/7 por X menos 4. Y ahora sí, ahí ya estaría listo el ejercicio porque ya tenemos la ecuación completa. Recuerden que X y Y son valores que se tienen que mantener porque son las variables de la ecuación. Muy bien, entonces con esto abarcamos un poco la parte de las gráficas de ecuaciones lineales. Traía unos ejercicios para ustedes antes de empezar con la parte de gráficas de ecuaciones de grado 2, que es lo que nos resta de esta sección. Entonces, voy a darles unos minutos a ustedes para que trabajen en estos ejercicios. Si quieren, nos quedamos por acá. Por si tienen alguna duda, pueden de una vez me consultan cualquier cosa. Entonces, voy a darles unos 15 minutos, ¿verdad? Son las 2:15. Podemos revisar los ejercicios a las 2:30. Si terminan antes, me van avisando y entonces revisamos de una vez para después ver un par de ejemplos de ecuaciones de grado 2. ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo. Entonces, bueno, en este primer ejercicio había que determinar la ecuación de la recta que interseca al eje X en 7/8 y corta al eje Y en -7. Entonces, como hablamos de la ecuación, necesitamos la forma algebraica, ¿verdad? En este caso, puede ser Y igual mx más b o alguna de las otras formas, ¿verdad? También podríamos valorar la de punto pendiente o la forma general, pero voy a dejar de momento este Y igual mx más b. Y para encontrar los valores de m y b, pues necesitamos dos pares ordenados, ¿verdad? Para la pendiente y un par ordenado para el valor de b. Ahora, ¿cuáles eran nuestros pares ordenados en este caso? Nos daban información para construir dos pares ordenados.
Pero la verdad yo estoy perdido. Sería 7, perdón, 7 octavos, coma 0, ¿verdad? Eso sería el X. Y después sería 0, menos 7, que eso serían Y. Ok, exactamente. Para retomar un poquillo, como nos daban información de las intersecciones, ahí estaban los dos pares ordenados. Recordar nada más, lo que interseca en X es de la forma X, 0 y lo que interseca en Y es de la forma 0, Y. Pero entonces el primer par en efecto iba a ser el 7 sobre 8, 0 y en Y iba a ser 0, menos 7. Y ya con esos dos podíamos encontrar pendiente y valor de B. Para la pendiente podemos tomar este primer par como x1, y1, el segundo como x2, y2. Y hacemos y2 menos 7 menos y1 que es 0 entre x2 que es 0 menos x1 que es 7 octavos. Nos quedaría menos 7 entre menos 7 octavos y ya efectuando esa solución nos quedaría 1 octavo, si no me equivoco. ¿Cuánto les quedó la pendiente? No, mentira, no sería 1 octavo, sino más bien 8. ¿Les dio igual 8? ¿Alguien que haya tenido un resultado diferente, que te da duda en algún paso? No, profe, 8 me dio a tener. 8, ok, perfecto. Y nos faltaría encontrar B, que es de la forma y menos mx, haciendo el despeje. Entonces, vean que aquí nuevamente vamos a necesitar un par ordenado para poder reemplazar los valores de x y y podemos usar cualquiera de los dos. Pero entonces, en este caso voy a utilizar el 0, menos 7. Y también ocupamos el valor de la pendiente, pero todo bien porque ya lo obtuvimos en el paso anterior. Entonces sería y, que en este caso es menos 7, menos la pendiente que es 8, por el valor de x que es 0. Y eso nos daría en este caso solo menos 7, que de hecho tiene sentido con los pares que nos daban. De una vez nos daban la intersección con y que ocurría en menos 7. Entonces de ahí ya podíamos intuir que el valor de b era menos 7. Igual si queríamos como verificarlo Profe, con la fórmula, lo podemos hacer. Dime tú. ¿por qué X es 0 y no 7 como entre 8? Vamos. Porque estoy utilizando el par ordenado x2, y2. Entonces, tanto el valor de y como el de x tiene que ser el de este mismo par. No puedo, digamos, utilizar, por ejemplo, el y del par x2, y2 y el x del par x1, y1, ¿verdad? Escojo uno de los dos pares y uso esos dos valores, Está bien. tanto el menos 7 como el 0. Ok, entonces aquí reemplazamos, ¿verdad? La ecuación sería 8x menos 7. Ok, y este segundo, más bien ahí me disculpan que me parece que fue que el que hicimos justo aquí atrás, entonces ya estaría resuelto, no lo vamos a retomar. Entonces, vamos a aprovechar estos últimos minutos de la tutoría para hablar un poquito de la gráfica de ecuaciones de grado 2. Entonces, las ecuaciones de grado 2 las vimos igual en el capítulo 2 de ecuaciones, cuando hablábamos de la forma ax a la 2 más bx más c. Aquí lo que estamos haciendo es igualar esas ecuaciones que teníamos de grado 2 a una variable y, para tener ecuaciones en estas dos variables, tanto x como y. Aquí la particularidad es que tenemos que tener al menos una de las x elevadas a la 2, ¿verdad? Por eso es que pedimos que a sea distinto de 0, para asegurarnos de tener la presencia de un x a la 2. Porque si no lo tuviéramos, caeríamos en el caso anterior, que sería la gráfica de una ecuación lineal. Ahora, al igual que lo hicimos con las
ecuaciones lineales podríamos aproximarnos a la gráfica de una función o de una ecuación cuadrática por medio de muchos pares ordenados, ¿verdad? Podríamos elegir varios valores de x, evaluarlos e ir graficando alguna ecuación cuadrática. Pero vamos a omitir de momento toda esa construcción a partir de tablas de valores. Y de una vez vamos a identificar que estas ecuaciones de grado 2 se reflejan o se representan gráficamente en el plano cartesiano como una parábola, ¿verdad? Que es más o menos como una gráfica en forma de U. Y vamos a tener dos opciones. Esta parábola puede ser cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo. Eso dependía del valor de A. Como sabemos que A es distinto de 0, de fijo siempre va a estar presente y eso nos indica la concavidad de nuestra parábola, ¿verdad? Si el valor de A es positivo, mayor que 0, la parábola es cóncava hacia arriba. Entonces, por ejemplo, en esta ecuación cuadrática que es y igual 5x a la 2 más 3x más 1, el valor de A en este caso sería 5, que es mayor que 0 y por eso la gráfica es cóncava hacia arriba. Por el contrario, si el valor de A es negativo, menor que 0, la parábola va a ser cóncava hacia abajo, que es el otro ejemplo que tenemos por aquí abajo. Y igual menos 2x a la 2 más 2. En este caso, el valor de A es menos 2 y eso nos indica que la parábola va a ser cóncava hacia abajo. Ahora, para hacer traslaciones en las gráficas de la función o de las ecuaciones cuadráticas, ¿verdad? Para reconocer si la parábola se traslada vertical, horizontalmente o ambas, entonces hay que reescribir su ecuación, ¿verdad? Estamos viendo que la ecuación es de la forma ax a la 2 más bx más c. Para identificar las traslaciones, tenemos que reescribir esa función de la forma a por x menos h elevado a la 2 más k. Y los valores de h y k son los que nos permiten identificar las traslaciones que sufre la función y las direcciones, ¿verdad? Si es vertical u horizontalmente. Entonces recuerden que h nos daba las traslaciones a nivel horizontal en el eje x, ¿verdad? Traslaciones horizontales. Y el valor de k nos daba las traslaciones, pero más bien verticales. ¿Verdad? Si la parábola subía o bajaba en el sentido del eje y. Y bueno, para poder reescribir los criterios cuadráticos de la forma que está aquí a la derecha para poder identificar las traslaciones, entonces tenemos que utilizar el método de completar cuadrados. Vamos a ver un ejemplo para retomarlo. Y a partir de eso, entonces, analizar los desplazamientos o las traslaciones que sufre la función. Muy bien, entonces por acá escribimos nuestra ecuación. Y igual x a la 2 menos 8x más 6. Y queremos llevarlo a la forma a por x menos h a la 2 más k. Ahora bien, lo que vamos a hacer para completar los cuadrados y poder llevarlo a esta forma es agrupar los primeros dos términos, el que tiene x al cuadrado y el que tiene 8x. Voy a dejar por ahí fuera el más 6. Ahora, lo que vamos a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto que necesita ese x a la 2 menos 8x. Ahora, ¿cómo lo hacíamos? Teníamos que sumar y restar la expresión 1 medio b elevado al cuadrado, donde b era el valor que acompañaba a x, ¿verdad? Podemos analizar los valores de a, b y c en este caso. A es 1, b es menos 8 y c es 6. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar 1 medio por b al cuadrado y sustituimos. Sería 1 medio por el valor de b que es menos 8 y lo elevamos a la 2. Eso quiere decir que nos quedaría menos 8 entre 2, que es menos 4. Y ese valor lo estamos elevando a la 2, entonces nos quedaría 16 positivo.
porque el menos quedó dentro del paréntesis, entonces al elevar al cuadrado, menos por menos me quedaría positivo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que sumar y restar el 16. Entonces yo vengo y pongo por acá x al cuadrado menos 8x más 16. Eso me completa el cuadrado perfecto. Y tengo que también restar ese 16 y mantener el más 6 que tenía por ahí. ¿Por qué sumamos y restamos 16? Para no alterar el valor, ¿verdad? Vean que estamos sumando, por así decirlo, un 0 disfrazado. 16 menos 16, eso es 0. Entonces, no he cambiado o no he alterado, por así decirlo, la ecuación cuadrática que tengo. ¿Pero qué me permite eso? Me permite factorizar este trinomio cuadrático por medio de inspección. Entonces, yo puedo decir x por x me va a dar x a la 2. 4 por 4 me da 16. Si verifico en cruz y sumo, veo que 4x más 4x va a ser 8x, pero yo más bien necesito que sean menos 8x. Entonces le puedo agregar un menos a cada 4, porque menos 4 por menos 4 también es 16. Menos por menos más. Entonces ya logré factorizar. Va a ser x menos 4 por x menos 4. Y hago la resta. Menos 16 más 6, que nos daría menos 10. Eso queda por fuera. Y ahora sí, vean que tenemos el mismo factor, x menos 4, pero 2 veces. Entonces lo podemos ver como un x menos 4 a la 2. Y estamos restando un 10. Muy bien, chiquillos, ¿dudas con esta parte de completar el cuadrado? Una pregunta. ¿Dónde sacó Dime, ese Cis. 1 entre 2? Ese 1 entre 2, ¿ve? ¿Dónde lo sacó? ¿De dónde lo sacó? Ok, siempre que vamos a completar cuadrados, hay que sumar y restar esta expresión. Siempre va a ser la misma. Un medio b y todo eso lo Siempre, elevamos al cuadrado. ya. Sí, lo que va a variar es el valor de b que sustituimos, dependiendo de la ecuación que tengamos, ¿verdad? Pero ese es como el esquema en general, sumar y restar ese un medio b cuadrado. Ahora sí, una vez que tenemos esa expresión, entonces podemos analizar las traslaciones que ocurren con respecto a la gráfica estándar, que sería solamente el x al cuadrado. Ahora, el valor de k, que es el que está por fuera, digamos, sumando o restando por fuera, me daba las traslaciones de forma vertical. Entonces yo tenía dos opciones. Si k era mayor que 0, se mueve k unidades hacia arriba. Y si k era menor que 0, entonces se mueve k unidades hacia abajo. En este caso estamos en el k menor que 0. Entonces las traslaciones que tendríamos en el eje Y sería hacia abajo 10 unidades. Porque nuestro k es menos 10. Entonces el valor o la cantidad que tengo que mover es 10 como tal. El menos lo que me indica es que lo muevo hacia abajo. Entonces, si tenemos un segundo para hacer por acá nuestro plano cartesiano. Si tenemos la gráfica estándar, que es x al cuadrado y que es una parábola que sale ahí de 0,0, entonces lo que estamos haciendo es moviendo los 10 unidades hacia abajo. Menos 1, bueno, pongámoslo de 2 en 2 para usar esta escala. Menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 y por aquí estaría el menos 10.
Entonces ahora lo que haríamos es trasladar esa parábola para que inicie más bien en 0, menos 10. Pero esencialmente pues tiene la misma forma, ¿verdad? Solamente que la estamos haciendo desde más abajo. Eso sí, aún no hemos terminado. Nos falta ver. Esto se relaciona solo con el menos 10 y nos falta ver en qué nos afecta el h más bien que está como a lo interno. Y el h lo que nos dan son traslaciones de manera horizontal. Entonces el k es vertical y el h más bien horizontalmente. Entonces vamos a tener dos escenarios, ¿verdad? ¿Qué pasa si el h es mayor que 0? Y eso es mover k unidades hacia la izquierda. Y el otro caso es que el h sea menor que 0, negativo, y eso me mueve k unidades hacia la derecha. Entonces, en nuestro caso, vean que el valor de h es 4, que es mayor que 0. Entonces sería mover 4 unidades hacia la izquierda. Profe, Dime tú. digamos, si el h es mayor que 0, es el k el que se mueve hacia la izquierda. Ay, no, perdón, este es un h. Sí. Y aquí, chiquillos, me confundí un segundo. Más bien es derecha si el h es positivo y tendríamos izquierda si el h es negativo. Entonces aquí más bien nos movemos para la derecha. Y sería la cantidad de unidades h. Por ahí había puesto el k, pero fue un dedazo. Listo, entonces aquí tendríamos que movernos 4 unidades. Para mantener, digamos, bueno, aquí sí podemos poner escala de 1 en 1. 1, 2, 3 y 4. Entonces quiere decir que tendría que empezar 4 unidades a la derecha, pero desde ahí abajo en menos 10. Entonces, la última traslación, vamos a marcarla acá en celeste, sería nada más como Profe, mover esa parabolilla. Ajá, dime tú. el h no se movería hacia la izquierda, más bien, porque dio menos 4, ¿no? No estoy equivocado. Es que el h es solo el 4, porque el menos es de la formulilla. Ah, ya. Se me hicieron, ajá, el menos es de la fórmula y por lo tanto el h sería solo 4. Para que el h sea negativo, más bien tendríamos que haberlo visto como x menos menos 4, ¿verdad? Ahí sí el menos 4 sería negativo. Y nos moveríamos Con para el razón. otro lado. Ujú. Entonces, esto sirve mucho porque para graficar parábolas es más sencillo hacerlo a través de traslaciones. Con la recta es más sencillo porque como por 2 puntos pasa una única recta, ya con 2 pares ordenados ustedes grafican cualquier recta. Pero con las parábolas es un poquillo más complejo, ¿verdad? Para poder alcanzar a percibir esa forma de parábola, habría que utilizar muchísimos pares ordenados. En cambio, con las traslaciones, partiendo de la gráfica estándar, y una vez que ya hemos reescrito la función de la forma a por x menos h a la 2 más k, entonces podemos graficar más sencillo el tipo de parábola que tendríamos y del lugar en el que está en el plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, por ahí tener pendientes y presentes esas traslaciones. Por último, chiquillos, vamos a trabajar las intersecciones de las gráficas de ecuaciones de grado 2 con los ejes coordenados. Pero entonces, la intersección con el eje y de una parábola con ecuación y igual a x a la 2 más bx más c, sea en el punto 0, c, ¿verdad? Justo en la constante. Y como es intersección en y, 0 en x, el valor de c que tengamos.
Luego, la intersección con el eje X depende de la solución que tenga la ecuación cuadrática. Entonces, en el caso de las parábolas, podemos tener, no tener ninguna intersección con X. Podría ser que tengamos solamente uno, o también se puede dar el caso de que tengamos dos intersecciones con X, ¿verdad? Eso depende de la ecuación cuadrática. Y a su vez, eso depende del determinante, ¿verdad? Recuerden que el determinante lo calculábamos como b a la 2 menos 4 por a por c. Entonces, si ese discriminante es positivo, vamos a tener dos intersecciones con el eje X y van a estar dadas por las soluciones que teníamos para ecuaciones cuadráticas. X1 va a ser menos b más raíz del discriminante entre 2a y X2 va a ser menos b menos raíz de discriminante entre 2a. Y van a ser dos soluciones diferentes. Si el discriminante es igual a 0, entonces tendríamos una única solución real, o lo que es lo mismo, que serían dos iguales, y esa sería menos b entre 2a. Lo que se quita es la parte de la raíz, porque como el discriminante es 0, sería como sumar o restar un 0. Entonces por eso nos queda solo menos b entre 2a. Y si el discriminante es negativo, significa que la parábola no interseca del todo el eje X. Verá que podrían ser estos dos escenarios. Por ejemplo, que tengamos una parábola cóncava hacia arriba, pero el punto mínimo sea por encima del eje X. Entonces, realmente, como esto sigue para arriba, no va a intersecar nunca nuestro eje X. Y el otro escenario sería más bien una parábola cóncava hacia abajo, pero cuyo punto máximo queda por debajo del eje X. Entonces, de igual forma, no lo va a intersecar. Ahora bien, terminemos con este ejemplo, que es de determinar las intersecciones, en caso de que las haya, con los ejes coordenados de la gráfica de la función x al cuadrado más 14x más 19. Entonces, Porque para tener una foto, porfa. claro, en esta de acá. Gracias. Con gusto. Muy bien, entonces, para ver si tenemos intersecciones con x, empecemos con las de x. Lo primero sería calcular el valor de nuestro discriminante para ver si tenemos intersecciones y en caso de que sí las haya, ver si es solamente una o si son dos. Entonces esto sería b al cuadrado menos 4 por a por c. Analizamos los valores de estas constantes. En este caso, a sería 1, b sería 14 y c sería 19. ¿Verdad? Entonces esto sería 14 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 19. Y veamos cuánto nos da todo ese resultado. En este caso estaría dando 120, que es mayor que 0. Entonces, por acá tenemos dos posibles intersecciones, ¿verdad? Y calculamos x1 y x2. Entonces sería el opuesto de b, que es menos 14, más raíz de discriminante, que es 120. Y todo eso entre 2a, que sería 2 por 1. Y la otra solución va a ser menos 14, pero ahora menos la raíz de 120. Y entre 2 por 1 igual. Esto nos da menos 7 más raíz de 30. Denme un segundo para correr esto un poco. Y esto nos da menos 7 menos raíz de 30. Ahora, eso solamente nos dice en qué valores de x, ¿verdad? Nosotros tenemos que escribirlo ya como pares ordenados. Las intersecciones con x ocurrirían en menos 7 más raíz de 30, 0. Y en menos 7 menos raíz de 30, 0. Y ahora sí, ¿cuál sería nuestra intersección con el eje y?
Tiene que ser de la forma 0, algo porque es en Y. Pero ¿cuál sería la coordenada en Y correspondiente? 19. 19, exactamente, porque ese es nuestro valor de C. Muy bien, chiquillos, entonces con este último ejercicio finalizaríamos lo que es esta cuarta sesión de ejercicios correspondiente al capítulo 4, que era el de gráficas. Voy a detener la grabación en este momento